Si acabas de unirte a nosotros, Hoy por Hoy es el lugar indicado para mantenerte informado y conectado con el mundo. Bueno, amigos oyentes, Karina Esmocada con ustedes. Gracias por continuar en sintonía de América Radio 1260 AM. Ahora presten mucha atención porque vamos a adentrar en lo que es el complejo mundo del globalismo, que déjenme decirles y aclararles que no es lo mismo que globalización y sus implicaciones. Desafiando con firmeza el discurso dominante del globalismo, nuestro siguiente invitado, el doctor Omar Bula, ha demostrado una aguda capacidad para anticipar algunos de los eventos más relevantes de la actualidad. En esta conversación, él nos va a brindar su perspectiva única basada en una vasta experiencia internacional sobre los desafíos que enfrentamos en medio de los profundos cambios globales que parecen indetenibles realmente y preocupan, ¿no? En este contexto vamos a adentrarnos en lo que es los motivos que nos impulsan a explorar el globalismo al descubierto, ya que no se trata solo de comprender las dinámicas de poder en juego, sino también de desarrollar una capacidad crítica para evaluar las acciones y políticas de diversos actores en lo que es el escenario global. Mi querido doctor Bula, él es experto en geopolítica internacional, ex representante de la ONU, uno de los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo, y para mí es un gusto tenerlo ahora en América Radio en nuestro programa. ¿Cómo está, mi querido doctor? Qué gusto saludarlo de nuevo. Karina, muchísimas gracias. El gusto es mío y no lo digo como estándar, porque te estaba escuchando antes y me parece que el papel que estás jugando desde el punto de vista periodístico y lo que estás informando está muy de acuerdo con esto. No necesariamente con la campaña per se, pero sí con algunas políticas que tienen que ser tomadas en cuenta en Estados Unidos, que hacen parte del globalismo, y sobre lo cual muchos americanos lo saben, otros no. Yo creo que los que no lo saben, los que no han reaccionado, y en América Latina lo sabemos muy poco. Muchas gracias por tu invitación. Sí, es un tema supremamente importante, Karina. Supremamente importante, doctor. Gracias por sus palabras y lo dije hace unos segundos atrás, parece indetenible. O sea, aquí ya vemos voces, la suya, la de nosotros en los medios medios de comunicación conservadores, pero parecemos que no somos suficientes y hay gente que creo que no le está prestando la atención a todo este globalismo que lo tenemos ya en nuestra cara, al descubierto, como decíamos anteriormente, pero parece indetenible, o sea, no es algo que podamos parar, detenerlo. Sí, yo creo que primero para los oyentes que no están al tanto, lo que dijiste no es globalización. Globalismo es una ideología política, globalización es un... Por favor, explíquelo para que la audiencia entienda la diferencia porque es muy importante. Sí, la globalización entonces es un proceso que vemos por el crecimiento poblacional, el desarrollo tecnológico. Estamos viendo toda una serie de comunicaciones más directas entre las naciones de un lado al otro del globo. Eso es la globalización del comercio internacional, etc. Eso no lo paramos nosotros, pues, ¿no? Es muy poco lo que podemos hacer al respecto. El globalismo es una ideología política y un movimiento político, no cualquier movimiento político, como dirían en inglés, the political movement. ¿Por qué? Es el movimiento político más importante de nuestros tiempos. Repito, en América Latina conocemos muy poco al respecto. El globalismo, a largo plazo, de manera longitudinal, lo que procura es centralizar las funciones de gobierno a nivel global, como lo dice su propio nombre. Y sus manifestaciones son muchas, porque la gente no sabe que existe, sabe que existen sus síntomas. Cuando tú ves la migración de la frontera sur, cuando tú ves las nuevas políticas de género, cuando ves
educación trans en las escuelas, cuando ves las iglesias quemadas, cuando ves todo un ataque a los valores de Occidente, todas esas son manifestaciones de un solo fenómeno, que se llama globalismo. Ahora, ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué somos aún tan pocos? Pues la explicación es bastante simple. En principio, hay un problema de medios, como tú dijiste, los medios conservadores. Hay un monopolio mediático que maneja el globalismo y ahora quienes están detrás de este movimiento. Y este monopolio maneja prácticamente 80-85% de los medios de comunicación a nivel mundial, including mainstream media, ¿no? De ahí que ustedes vean esas diferencias tan grandes entre mainstream media, ¿quién es? MSNBC en el caso de Estados Unidos, CNN, New York Times, Washington Post, almost all of them, ¿no es cierto? Casi todos. Entonces, obviamente, la prensa conservadora está al margen, además de haber sido atacada y censurada desde hace varios años. O sea que es muy difícil que la gente se informe con ese sesgo mediático tan predominante que existe, menos aún en los países de América Latina, ¿no? Porque todos los grandes medios de cada país, solo piensen en los medios que ven todos los días, ellos han sido también cooptados por una agenda globalista. ¿Quién está detrás del globalismo? Nada más y nada menos, para que ustedes ya lo dimensionen, las grandes corporaciones del mundo. Estas grandísimas corporaciones que se encuentran todas en el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial, en la famosa reunión de Davos, que se encuentran anualmente. Ahí se encuentran al menos 1.000 empresas con más de $5.000 millones, pero también los más grandes, como BlackRock, Vanguard, State Street, que manejan 30-35% de las finanzas mundiales y que básicamente dominan no solo los medios, prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, de lo que comemos, de lo que consumimos, de lo que, mejor dicho, absoluto. Y eso repito siempre que lo digo a todos los que están oyendo, pongan, ahora estamos en una emisora bilingüe, pongan main shareholders of any company you want, pero pongan lo que quieran, Colgate, Boeing, todas las de armas, todos los bancos, todas las tarjetas de crédito, ellos están entre los primeros accionistas. O sea que hay un poder corporativo muy grande. Y este poder corporativo, que tiene una expresión muy larga, en breve, está influenciando a los gobiernos directamente a través de varias agendas. La más importante es la agenda que implementa las Naciones Unidas, que básicamente ha sido cooptada por estas grandes empresas del movimiento globalista, y es de ahí que veamos la famosa Agenda 2030, que en realidad, ¿cierto?, en el trasfondo está siendo manejada por unos intereses gigantescos, ¿cierto?, que son el nuevo actor que hay en el siglo XXI en términos de gobernanza global, y que tarde o temprano Estados Unidos yo he visto que se ha despertado bastante. Repito, y subrayo lo que tú dijiste, no lo suficiente, pero si hay un despertar, gracias a Dios. Y lo importante yo creo es que la gente no piensa el globalismo como una especie de concepto, solamente como el concepto político, ideología. No, el globalismo nos está afectando a nosotros y a todos. Hasta en el comer. De una u otra manera, todos los días, en nuestros valores, nuestra moral, nuestras creencias, porque el globalismo implica, y es central, un ataque a Occidente. Y gracias a Dios ese término ya está saliendo a la superficie y la gente está hilando las cosas. Nada de lo que está aconteciendo es gratuito. Nada es casualidad. Todo está direccionado a eso, incluyendo, y me refiero al tema que mencionaste antes, la elección de Donald Trump. Nada más y nada menos. Y Donald Trump ha sido muy vocal y muy explícito desde hace varios años de su lucha contra el globalismo. De alguna manera aquí en América Latina, obviamente Trump es uno de los que peor ha tratado la prensa y sigue tratando, esa prensa de la cual hablamos. Entonces, si otro candidato, si Biden le tratase la prensa como ha tratado a Trump, no estaría por ahí, ¿no es cierto? Ha sido una cosa espectacular. ¿Y quiénes están detrás? Ahora saben quién está detrás de la campaña contra Trump. No son obviamente Fannie Willis, and have all of them ahí locally, but there's big guys behind. Y ellos son los que manipulan elecciones, y ellos son los que están detrás de los movimientos, repito, y ellos son los que están en gran medida apoyando grupos terroristas en Oriente Medio, ¿no es cierto?, en las guerras que se están dando. No me quiero meter en otros temas.
O sea que sí, es un tema muy importante. Podría hablar aquí horas contigo, Karina, pero traté de hacer un resumen lo más sucinto posible. Sí, bueno, no va a ser la primera vez, doctor. No va a ser la primera vez. Porque de verdad que hay mucho de qué hablar y a mí siempre me llama la atención. Yo creo que lo más importante aquí es que la gente en Estados Unidos sepa que las elecciones tienen consecuencias, que lo que ocurre en noviembre va a marcar el rumbo no solamente de esta nación, que va en decline totalmente, vamos por un abismo por ahí para abajo, pero que eso eventualmente afecta a Latinoamérica, porque yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Las últimas veces que he ido a Colombia, veo que la gente está en otra cosa, la gente está totalmente abstracta a lo que está ocurriendo en el mundo y cómo les está afectando. Y yo me imagino que eso también está pasando en el resto de América Latina, ¿no? O sea, la gente no está al tanto de cómo todo esto les afecta. Es el igual cuando yo hace 3 años le decía, viene una invasión a Estados Unidos, vamos a tener a los criminales aquí que los van a mandar las dictaduras, los vamos a tener aquí. Y la gente pensaba, bueno, no, entrarán unos cuantos, estás exagerando, no les puedes decir invasión, eso es racismo, eres antimigrante. Y resulta que ya tenemos bandas delincuenciales en Nueva York, en Miami, en diferentes lugares. Y eso, terrible para lo que estamos viendo aquí. O sea, más de 8 o 9 millones de personas, que eso no es sano para ninguna democracia, para ningún país es sano. Bueno, mira, primero que todo, sí, definitivamente lo que pasa es que, mira, hay un rumor que me parece bastante fundamentado, que quien gobierna no es realmente Joe Biden. Yo creo que eso es casi evidente. Muchas personas opinan así. No, pero muchas. Es que ya es casi Vox Populi. En todo caso, quien gobierna está gobernando, y vuelvo al tema, puramente con políticas globalistas. ¿Qué es la migración? Las fronteras abiertas, open borders. Una política en el centro del globalismo. ¿No es cierto? Que han hecho también con los Estados Unidos para debilitar lo que es uno de sus objetivos, para aumentar la unión. Hace 15 años tú no veías esa desunión entre los estados. Que hace cuando uno fragmenta los Estados Unidos, lo dice su nombre. ¿No es cierto? Han hecho toda una serie, y ahora obviamente la economía, las políticas verdes, lo mismo que está sufriendo Europa. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué creemos que el mundo es solo Occidente? En otras partes del mundo no necesariamente están en eso. China está produciendo carbón, creciendo, India, etcétera, etcétera. Pero este lado del mundo, además que ese monopolio de medios nos guía también mucho anti-oriente en muchos sentidos de la palabra. No quiere decir que yo esté de un lado o del otro, pero tenemos que entender de este lado del mundo que hay otro, y que del otro lado del mundo hay más gente, y hay grandes países, y hay grandes potencias, hay otra dinámica, hay otra lógica. ¿Cierto? Estamos muy aislados acá, definitivamente, en América Latina. Y esto, cuando tú lo dices, Karine, yo no sé con quién tuviste la oportunidad de compartir ideas cuando estuviste en Colombia, pero puedes hablar a niveles muy altos, y lo digo y lo sigo y lo repetiré cuantas veces sea necesario, en la academia, en la política, no sé, y no tienen ni idea. No, están perdidos. Es más, ¿Cómo vamos a hacer para cambiar? Yo no entiendo, si no sabes lo que pasa. Así mismo. Mire, cuando ganó el expresidente de Colombia, antes de Petro, yo recuerdo haber hecho mención de que se cuidaran, porque ya Petro contaba con un 60% de aprobación, y yo decía, aún los que no han cumplido 18 años no se han registrado, no se han inscrito, y esos van a votar por Petro, así que Petro va a ganar. Yo tuve discusiones con alcaldes, con gobernadores en diversas partes, conocidos, amigos en Colombia, que me juraban y perjuraban, Iván Duque, me juraban y perjuraba que Petro no iba a ganar. O sea, así de perdidos estaban. Y Petro es un personaje que ha ido poco a poco, como van los socialistas, como van los comunistas, van poco a poco, van ganando terreno, tienen paciencia, y ahora tenemos la situación en Colombia. Permítame hacer una pausa, doctor, para seguir esta interesante conversación. Amigos oyentes, están escuchando al doctor Omar Bula, experto en geopolítica internacional y ex representante de la ONU, con nosotros aquí en América Radio.
Imperdible esta conversación que estamos teniendo con el doctor Omar Bula, experto en geopolítica internacional. Amigos oyentes, es uno de los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo y estábamos conversando sobre el desconocimiento, ¿no?, de la gente. Yo siempre he dicho, doctor, que no todo lo digo gracias a un oyente que siempre me recuerda de esta frase: no todos se pueden salvar del arca de Noé. O sea, por más de que usted y yo tratemos de despertar a la mayor cantidad de personas, no todo el mundo quiere ser salvado, no todo el mundo quiere ser despertado en las mañanas. Hay gente que le molesta que los despierten y yo creo que eso es lo que está pasando. Pero es que la agenda, toda esta agenda izquierdista, satánica, en mi opinión, que están tratando de cambiarle la mente, la vulnerabilidad a nuestros hijos, que están por todas partes atacándonos, creo que automáticamente ha, quizás no despertado del todo, pero sí ha levantado la mirada de muchos que dicen: hey, lo que estas personas como usted han estado advirtiendo por mucho tiempo, de repente tienen razón, ¿no? Porque están in your face. Y quizás eso nos conviene a nosotros para que la gente entienda que hay que hacer algo al respecto. Muy buen punto. Mira, las cosas han llegado a tal extremo y la gente fue tan pasiva que en el momento en que it hits your wallet, firstly, or your family, porque una de las cosas que atacan es la familia nuclear, ¿cierto? Mira, la filosofía judeocristiana, y no me refiero a las personas que son católicas o creyentes, no, la filosofía judeocristiana de Occidente es la que nos ha dado nuestros valores, nuestra ética, y hoy en día, por ejemplo, vemos que matan 50,000, sí, esta es la cifra, 55,000 cristianos en Nigeria y no sabemos nada por los medios, ¿no es cierto?, por ejemplo. Pero también vemos muchas manifestaciones claras contra nuestros valores. La migración también, when you feel it next to you, when the streets are then full of tents, cuando están llenas de carpas y de personas que no tienen, cuando le empiezan a dar dinero a los inmigrantes y no le dan el mismo dinero a los ciudadanos para su supervivencia. Todo esto hay que hilarlo, repito, y no, pues si la gente no lo está hilando en gran medida en Estados Unidos, imagínate que acá, lo de Petro, para volver a lo que tú decías, eso es un proyecto de largo plazo, ¿cierto?, que empezó con Juan Manuel Santos, sin lugar a duda, y el corolario lo vemos ahora. Aquí el problema de América Latina, Karina, es que tenemos las dos cosas al tiempo: globalismo y narcotráfico, crimen organizado. Y en muchos casos se han vinculado, porque tienen un denominador común, que es un pensamiento que tira hacia la izquierda. Entonces la izquierda se está viendo financiada por dos fuentes. Y si hay que salvarse del arca de Noé, esas dos fuentes son muy poderosas, o sea que los que se salvan, pues que corran, ¿cierto?, o que se informen. Es la única manera, estamos en la era de la información, la única manera de que haya una reacción, y gracias a Dios, repito, que hay medios como los tuyos y otros, y otras personas poderosas, independientes, que han tomado medios en despertar, como tú dices. La única manera es informándose, the age of information, ¿no? Y la información no es información that you take for granted, porque uno sabe que estamos en una era que se coge, ¿no?, por lo que se ve, simplemente leyendo los titulares, porque lo que está en pequeña letra es lo que nos está pasando día a día. Es la razón por la cual estamos pagando más por los productos en el supermercado, es la razón por la cual las propagandas, todos los programas de televisión tienen elementos, sea de la teoría crítica de la raza o de la ideología de género. Mira, yo insisto, cariño, que hay una especie de nuevos conservadores, que no son los conservadores de toda la vida, ¿no? Debe haber un nuevo conservador más joven, es el que quiere conservar lo que había hace 10 años. Sí. Hace 15. Que quiere regresar, a eso, a volver a la normalidad. A la normalidad. Para mí, ese debe ser un nuevo movimiento joven de aquellos que despiertan para decir, miren, no hay que ir tan lejos para recobrar un poco de sentido común. Hay que volver 15 años atrás. Volvamos a eso, ¿no es cierto? Y sigamos por donde íbamos, que el camino iba. No todo era perfecto. No, definitivamente el racismo todavía persistía, pero se había dado el siglo XX fue
fueron enormes pasos contra el racismo. El fin del apartheid, los derechos al voto en Estados Unidos, mejor, entonces que íbamos, obviamente el camino es largo, hubo 500 años de esclavitud de los 2000 años que hemos vivido después de Cristo, eso no se acaba de un día para otro, ese estigma, ¿no es cierto? Pero íbamos bien, más o menos. Es que hoy en día ese ataque a la sociedad occidental ha sido un ataque a través además de absurdos, ¿no es cierto? Absurdos, ¿no es cierto? Los delincuentes más peligrosos siendo liberados, la política de las drogas en Colombia, que se parte de una política globalista, por si acaso, en Colombia y en América Latina. Los que han tenido éxito en América Latina últimamente, los líderes que han surgido, que coinciden con la derecha, o por lo menos lo que etiquetan como derecha, son los que se han dado cuenta de que hay influencias que vienen desde afuera y que los asuntos nuestros no son solo domésticos. Esos son los que tienen éxito. Los demás están perdidos en su propia parroquia. Por cierto, usted hizo mención sobre un tuit del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien advirtió de la destrucción de los valores en Europa y Estados Unidos y pidió que nos acerquemos a Dios y que no nos dejemos robar nuestra identidad y raíces. Me parece un tuit muy válido y que nos identifica a muchos, ¿no? Yo creo que el acercamiento a Dios es más importante hoy que hace unos años atrás. Siempre ha sido importante, pero hoy más que nunca necesitamos regresar a la base tradicional de lo que es la sociedad, que es la familia, el núcleo familiar, y regresar a Dios. Y creo que todavía para muchos que quizás no están, se han alejado un poco, pues aún están a tiempo de hacerlo. Mira, definitivamente, y para no ser, para tratar que los oyentes no oigan esto como muy dogmático. Yo estuve 30 años por fuera, viví 10 años en países musulmanes, viví en Irak, en Somalia. Yo he rezado en mezquitas, en sinagogas y en iglesias. Dios como quiere que lo vean. Lo importante es que recuperen sobre todo, ¿sí? Yo tengo Dios a mi manera, y tú también, me imagino que todos, no puede haber una interpretación única de Dios. Que común, pues cada quien lo tiene a su manera, uno dice que no lo tiene, ¿no es cierto? Pero el solo hecho de quejarse de que uno lo tiene de alguna manera confirma su existencia, o por lo menos de la fe, ¿no es cierto? ¿Y qué es la fe? La fe es la esperanza, ¿no es cierto? Y todos tenemos un poco de esperanza. Unos lo canalizan a través de Mahoma, otros a través de Cristo, otros a través de los ortodoxos cristianos tienen otro modelo, los judíos tienen otro, recordando además que esos tres dioses son todos abrahámicos, tenemos el mismo Antiguo Testamento, y que es lo más importante, no el discurso teológico, no, que los valores que tenemos, los derechos humanos, la libertad individual, ¿no es cierto?, la igualdad ante los ojos de Dios, ¿no es cierto?, repito, sea como sea que lo conciban, es la que nos ha garantizado lo que había hace 15 años. Los valores familiares. Ahora nos están quebrando. Yo sinceramente no sé qué va a pasar. En el fútbol han avanzado demasiado, los hemos dejado avanzar demasiado, sí, en todos sentidos, ¿no es cierto? Y eso obviamente a través de un ataque muy sistemático, a través de los medios de comunicación, repito, que juegan un papel central. Y hoy viste lo de la migración, ha avanzado 9 millones de personas. ¿Sabes cuándo hace 3 años hace 2 años y medio publiqué un video sobre la frontera, sobre las mafias en la frontera, sobre el hecho que había 13 mil millones de dólares que llegando a los carteles? Lo recuerdo. No los olimos. Mira, a mí me dijeron antimigrante, racista, cuanto nombre usted se puede imaginar. Me imagino que no fui la única, usted también. Es que el migrante, es que los que pierde el migrante y pierde el país que acoge. Claro. No está ganando nadie. El único que está ganando es la mafia y los globalistas que quieren un mundo totalmente revuelto, sin valores, sin moral, para poder establecer el gobierno sin fronteras y en un momento dado centralizar el poder, como ya lo han hecho mucho en los últimos tiempos. Por si alguien tiene dudas de cómo está Estados Unidos, nada más mire Europa. Europa, eso es ley del lejano oeste. Impresionante, Karina. Yo estuve en Bélgica 10 años. Mira. En Bélgica había un barrio que se llama todavía Molenbeek. Y Molenbeek era un barrio donde había personas musulmanas. Recuerda que la migración a Europa ha sido producto sobre todo del enriquecimiento europeo y de que necesitaban mano de obra. Primero venían del sur de Europa, de España e Italia, después ellos se emparejaron y empezaron a ir del norte del África.
¿cierto? Necesidad de mano de obra joven, porque Europa se envejece. Pero era una inmigración controlada. Hoy en día, pues, abrieron the same policy, exactly the same policy, ¿no es cierto? Open borders. Uh-huh. Open borders empezaron y la invasión en Europa ahí están atacando a Occidente también, con otra arma, el Islam radical, ¿no es cierto? Muy, muy poderoso. En Occidente está siendo atacado de todas las maneras posibles. Ahora, además, Europa, e irónicamente, los países desarrollados, donde tú estás en Estados Unidos, son los que primero están sufriendo el embate de estas políticas, y los que lo implementan, los que lo pueden implementar en principio mejor porque tienen administraciones más serias y más eficientes. Entonces les ponen las políticas verdes encima, pero ahí ya llegó a la gente, al agricultor, dijo, no, ¿qué está pasando aquí? Pero ¿cómo así que me van a quitar mis tierras? Pero ¿cómo así que el mundo se va a acabar mañana y qué vamos a comer? Y además con una propaganda escandalosa, ¿no es cierto?, que la que está llevando a alguna gente, ya la gente está diciendo, ¿cómo así que el mundo, el debate del cambio climático, que trato mucho en un curso que publiqué hace algunos días, que se llama Sobre el globalismo, precisamente, es un debate que hay que tener muy en cuenta, es el driving force, yeah, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver con economía, con nuestro comportamiento, y es otra, repito, de los grandes componentes de la agenda del globalismo. Hay que enterarse de lo que es el globalismo. Es el nuevo movimiento político global que nos concierne a todos. ¿Dónde lo publicó, doctor? Eso lo pueden encontrar con mi nombre, omarbula.com. Omarbula con bealta.com. Uh-huh. Sí, una sola L, ¿no? omarbula.com, sí, bien sencillito. Ahí ven, si les interesa, obviamente, hay un curso que publiqué muy completo con todo lo que hemos hablado, de manera más sucinta porque el problema es muy complejo, pero es un esfuerzo para tratar de informar, que, te repito, creo es el primer paso que hay que dar. Sí, señor. Usted tiene unos libros, ¿verdad?, de hace unos años atrás. ¿Todavía se pueden encontrar? ¿Están disponibles para la audiencia, doctor? Sí, están en Amazon, la verdad. En Amazon. Uno ya fue hace 10 años, se llama El Plan Maestro, fue mi primer libro y hablaba sobre otro de esas cosas que hablé y que todo el mundo decía, no, esto no pasa, que era la penetración de Irán y Hezbollah en la región. Ajá. 3-4 años después, Hezbollah en la región, ya estaban ahí. Esto es una información. No es que las cosas no estén, es que la gente no sabe. Eso es muy diferente. Mucha flojera de buscar. No. Entonces, también está ese es hay uno que es el Plan Maestro, ¿no? Sí, después publiqué uno que se llama Watch Your Backyard en inglés. Watch Your Backyard. Trata más o menos con el mismo tema, pero más extendido, y avisándole a Estados Unidos que pusieran las pilas con esta inmigración islámica. Yo no sé. Pues avisé y no sirvió para mucho. Mira lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Ahora no es solamente inmigrantes islámicos, sino chinos 500 por día. Está muy grave la situación de Estados Unidos. Y lo que están viendo es solo el principio. They are only coming in now. Wait until they're there and they need things and they start y empiezan a usufruir del Estado. Eso solo está comenzando. Se están preocupando porque pasan la frontera. No, espérense lo que viene después. Qué pena hacerte, pero es que es una realidad. Y repito, espero que esta vez por lo menos me escucharan. Yo espero que la gente preste atención y despierten, porque esto es como el sapo que lo colocas dentro de la olla de agua fría. Si tú lo dejas ahí, vas calentando poco a poco la olla, el sapo se muere porque se va acostumbrando al calorcito y llega un momento donde no puede brincar. Mientras que si tú tiras al sapo con el agua caliente, la gente brinca. Pero hay muchos que están ahí en el agua calentándose y no se están dando cuenta a lo que nos estamos enfrentando. Doctor, bueno, me tengo que despedir, pero pronto lo vamos a volver a llamar. Todo el día, claro, Karina. Sí. Qué delicia hablar contigo. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Qué delicia hablar con usted. Tenemos que hablar sobre la influencia china en Sudamérica, el conflicto Israel-Palestina, la guerra Rusia-Ucrania, muchos temas en el tintero, pero eso es bueno porque eso tenemos más temas de conversar en un futuro acá en el programa. Gracias por su tiempo. Con todo lo que pueda ayudarte. Gracias, Cariñez. Un abrazo grande, que Dios te bendiga, y un abrazo a todos y que Dios bendiga a todos los que nos escuchan.
Amén, amén y amén. Gracias, doctor. Bendiciones para usted también. El doctor Omar Bula con nosotros, experto en geopolítica internacional, ex representante de la ONU y, amigos oyentes, uno de los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo. Siempre es una conversación de lujo con mi querido doctor Omar Bula. Hacemos una breve pausa, líneas abiertas 305-285-1260.